sol después de 20 horas de bus. Y bueno, nadie puede creer que no vamos a ir con guía y que vamos a caminar los 50 kilómetros entre pueblo y pueblo. Y yo lo puedo creer. Bueno, aparentemente hacer dedo es imposible, así que estamos caminando, son 20 kilómetros hasta el primer pueblo, bajo el sol. Y bueno, pasan las cabras, pasan las motos. Se va. They're just watching us. And we're doing the same, so no complain about it. Encontramos en el mapa un lago, así que vamos a ir a ver qué onda el lago. Si llegamos, no sabemos a cuántos kilómetros está, para acampar ahí porque ya no vamos más. Quedan 9 kilómetros para Digibombo y no. Yeah. Nos estamos bañando con esas botellas de agua que las llenamos en este hermoso lago. Allá de lo lejos se ve un hombre que está sacando con una bomba de agua para todas las plantaciones que están alrededor. Estamos literalmente en el medio del país de Odón. Nos metimos por un lado y gente que nos mira con cara rara porque no se mete nada. Y nos encontramos una motocicleta que dice Neymar. Estas son las típicas casas de Ogones. Las paredes entre cada casa están hechas de piedra. Y los baobabs están por todas partes. Esa es la famosa Toguna, que es la cabeza de la aldea, y van arrodillados para no pelearse porque ahí discuten todo lo que pasa, los problemas de la aldea, básicamente. Encontramos un pequeño paraíso en el medio de la nada que no hubiéramos encontrado si hubiéramos venido en las motos. Hay una pequeña cascada y un pequeño lago. Estamos bajando la montaña y no tenemos idea cómo bajar hasta el pueblo. Estamos buscando una forma de bajar y cada tanto hay estas escaleras hechas por el hombre para poder bajar. Look that one. Bonsoir. Bonsoir. Wow. Bonsoir. ¿Qué es? Este hermoso baobab allá arriba tiene las hojas del trigo que las guardan arriba de los árboles y las secan arriba de los árboles, protegidas de los animales. Lo que ven allá arriba en la montaña son las antiguas casas. Acabamos de comer una masa de mijo cubierta con una salsa a base de hojas de baobab que tenía la consistencia como de un moco verde. Y también nos dieron un balde con una bebida muy dulce a base de mijo. Son todas casas hechas de barro. Estas son las casas típicas de los Ogones y se ven muy bonitas. Y todos los animales están alrededor y los niños también. Cada
cada pequeño pueblo tiene su mezquita, toda hecha de barro. Acá lo que tienen son pozos de agua y es muy profunda, hay que tirar un montón, es un montón de trabajo. Estamos siendo acosados por niños. Todos estos niños, ¿ven? Hay un montón de niños, todos... I don't know, and they are in the back too. They're everywhere asking us for, I don't know what. Ya hicimos 35 kilómetros y empezó a hacer todo arena y es increíblemente cansador caminar acá. Hoy hicimos 12 kilómetros y todavía nos quedan como 7 más. ¿Cómo sabes que hay un camino acá? Porque hay pies de hombre. Casi no tenemos agua. Es nuestro último medio litro. Y estamos en las dunas y hace mucho calor. Almost there. Encontramos un pueblo tocón. Hay como un pozo, pero las llevan allá arriba con un sistema eléctrico y las sacan por acá y le dan de tomar a los toros, que por cierto me dan bastante miedo. Y ahora tenemos agua en todos lados. Recién me perdí las ay, ¿por qué me están mirando? De repente me están todas mirando a mí. No sé qué están haciendo. Y ahí hay un árbol hermoso y hay todas piedras así mirando al árbol, como si fuera un podio o algo. Hay un montón de plantaciones de arroz todo a lo largo. And we found two teachers from the school and we are going to here with them and they are preparing tea. But the tea here comes from China. Campos de arroz para llegar al camino. Para Nomboria. ¿Nomboria? Nombori. ¿Duru? O va Duru alaba. Duru. Merci. Ouais. Merci. Hola. Son todos campos de arroz. Re lindos. Me quedan 20 kilómetros hasta Bandiagara. Acabo de hacer 12. Quedan 23. Y mis pies están muy mal. En un taxi. Muy asustada. Pero es que no puedo caminar más. Ellos están muy heridos y se están infectando. Así que nos quedan más 20 kilómetros y ya. Estamos en este hotel hermoso, acampando en la terraza. Estamos durmiendo en la misma carpa porque trajimos una sola y como me preguntan todo el tiempo si estamos casados, para que no crean que soy una prostituta, nos casamos. Casarse acá, para poder mentir, solo te deja tener un anillo. Tenemos una vista de los alrededores bastante buena, de casas con cabras, ropa colgada, un poco de verde, casas bien estilo Dogon, las típicas calles de acá. Estas son bombas de gasolina.
to have new clothes. And these guys really know what they are doing because look at that outfit. That's incredible. Y la planchan con una vieja plancha. Pone un poco de carbón adentro caliente. Este es nuestro lugar para el desayuno. Es básicamente unas mesitas y el hombre cocina ahí y te hace una baguette con manteca y con huevo frito y Nescafé. Y nos vamos para Jenne y vamos a ver la mezquita de barro más grande del mundo.